Bueno, chicos, les decía, vamos a ver, el tema de hoy son las derivadas parciales. Para nuestro caso, pues vamos a hablar de las derivadas parciales o de las primeras derivadas parciales, ¿no? Ese es el tema de hoy. Entonces vamos a comenzar definiendo una función f de las variables x y y. Una forma de escribirlo es esto, ¿no? F es la función donde depende de las variables x y y. X y y significan un punto en el plano cartesiano. Y donde f es una imagen tridimensional, es una imagen en un eje tercero que sería el eje z, digamos, ¿no? Entonces, vamos a calcular una derivada parcial que no es más que una derivada un poco más generalizada que las derivadas que hemos visto anteriormente. Vieron ustedes en su curso de cálculo 1. Entonces, vamos a decir que la derivada parcial de f con respecto de x es la función denotada por esto, la parcial de f con respecto de x, tal que su valor en cualquier punto x, y del dominio está dado por este límite. ¿Ok? Como pueden ver, este es un límite que se parece a los límites, o la definición es análoga a la que vimos allá en cálculo 1. Así que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De f de x más el incremento delta x, y, menos la función sobre delta x. Esto si el límite existe. Y de forma similar vamos a definir la derivada parcial de f con respecto de y. Como pueden ver, la derivada parcial de f con respecto de y es igual al límite cuando delta y tiende a 0 de la función f de x. Como pueden ver, esta es la diferencia, ¿no? Aquí, ¿quién está cambiando? X, ¿cierto? X está cambiando. Aquí x se mantiene constante. Como pueden ver acá, y se mantiene constante y aquí es x quien se mantiene variable, quien tiene una variación. Esa es la diferencia entre las dos expresiones, ¿verdad? De derivada parcial de f con respecto de x y derivada parcial de f con respecto de y. Como pueden ver, esta es una A, pero es una A caligráfica, es una A que se usa, es una A gótica, ¿ok? Y normalmente estas A góticas son usadas, por ejemplo, cuando alguien, no sé si han notado ustedes algún título, ¿verdad? Antes pues hacían títulos con letras góticas. Bueno, esta es una A gótica. Bueno, usando esta definición, vamos a calcular primero la derivada parcial de f con respecto de y de este polinomio. Como pueden ver, este es un polinomio de dos variables, ¿verdad? Es una función de dos variables, x y y, donde pues vamos a ver que x se va a mantener constante y es y quien va a variar. Por supuesto, eso es lo que nos están preguntando. Solución. Vamos a aplicar entonces la definición. La parcial de f con respecto de x, perdón, con respecto de y, disculpen. Va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0 del cociente que sería, fíjense bien, x. Fíjense bien, en lugar de y vamos a poner y más delta y. Esa es la definición, ¿no? Al cuadrado. Menos 5 por, en lugar de y, vamos a poner y más delta y. Más 6. Menos, vamos a poner ahora la función, que sería x y al cuadrado, menos 5y más 6. Todo entre el delta y. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0. Y vamos a abrir un espacio acá, ¿no? Entonces vamos a ver, x, vamos a elevar al cuadrado, y al cuadrado, más 2y delta y, más delta y elevado al cuadrado, menos 5y, menos 5 delta y, más 6, menos xy al cuadrado, más 5y, menos 6. Todo entre delta y. Podemos aprovechar a cancelar algunos términos, ¿no? Bueno, aquí se van a ir estos, ¿no?
Y bueno, luego vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva y vamos a ver que algunos se van también, ¿no? Esto va a ser igual al límite cuando delta y tiende a 0. D. Vamos a ver xy al cuadrado más 2xy delta y más x delta y al cuadrado menos 5 delta y menos xy al cuadrado. Todo entre delta y. Pueden ver que estos términos se cancelan. Y ahora voy a dividir todos esos términos del numerador entre delta y. Entonces voy a tener, miren que esto, entre esto se cancela. Nos va a quedar 2xy. ¿No es cierto? Este término delta y entre delta y es delta y. Entonces nos va a quedar x delta y. Este con este se cancelan los delta y nos va a quedar negativo 5. Ok, si calculamos ahora el límite, van a ver que esto es igual a 2xy menos 5. Esta es la derivada entonces, la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Ok? Ok, en este caso vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto de x. De f con respecto de x. Entonces vamos a calcular esto por definición. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces vamos a tener esto y vamos a ver que a x le vamos a agregar delta x, ¿no? X más delta x más 2y. Y acá x más delta x menos y al cuadrado. Menos la función, ¿verdad? X más 2y entre x menos y al cuadrado. Todo sobre delta x. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Ok, vamos a sumar términos a términos acá, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a sumar esto, x más delta x más 2y por x menos y al cuadrado menos x más 2y por x más delta x menos y al cuadrado. Y directamente, pues como estamos haciendo esa suma y lo estamos dividiendo entre el delta x, lo vamos a poner así. Va a quedar delta x multiplicado por x más delta x menos y al cuadrado por x menos y al cuadrado. Ok, entonces vamos a aplicar aquí el límite cuando delta x tiende a 0. Bueno, ahora mismo no lo vamos a aplicar porque si no no nos va a resultar, ¿verdad? Va a resultar un poco fregado acá, ¿verdad? Hacerlo. Entonces vamos a multiplicar. Ok, término a término. X por x al cuadrado. Más delta x por x. Menos delta x por y al cuadrado. Más 2xy menos 2y al cubo. Menos, abrimos un paréntesis. A ver, yo creo que estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver, x cuadrado. Ok, vamos a hacerlo bien, mejor. Espérenme, vamos a ver, este por este, x cuadrado. Este por este, esto. Y esto por esto. Ah, no, aquí lo puse. Espérenme, vamos a hacerlo bien. Bueno, entonces sería esto por esto, y 2xy menos xy al cuadrado menos delta x y cuadrado menos 2y al cubo menos, abrimos paréntesis, este por este, x al cuadrado, esto por esto es x delta x
Esto por esto es menos x y al cuadrado. Esto por esto es 2xy. Esto por esto es 2y delta x. Y esto por esto es menos 2y al cubo. Todo dividido entre delta x por x más delta x menos y al cuadrado por x menos y al cuadrado. Miren que yo creo que podemos hacer algunas cosas aquí directamente. Fíjense bien, esto se puede cancelar con este porque va a afectar el negativo, ¿verdad? Este también se puede afectar a este porque lo va a afectar. Este va a afectarlo, ¿verdad? Este signo va a afectarlo acá, menos por menos es más, con el otro se cancela. Este se va a cancelar con este, miren. Y van a sobrevivir algunos pocos por ahí, ¿verdad? A ver, chicos, ¿lo cachan? Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Bueno, menos delta x y al cuadrado menos 2y al cubo. Este por este sería menos 2 y delta y. ¿No es cierto? Y menos por menos es más. 2y al cubo. Ah, bueno, miren que también se va a cancelar uno por ahí, ¿verdad? Como ven, esta parte es algebraica puramente, ¿no? Esto es x por x más delta x, perdón, menos y al cubo, al cuadrado, por x menos y al cuadrado. A ver, estos términos se cancelan, ¿ven? Y este delta x, observen, este delta x se va a cancelar con este y con este, ¿no? Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, bueno, nos va a quedar menos y al cuadrado, porque se va a cancelar el delta x abajo, ¿no? Menos 2y entre x más delta x menos y al cuadrado por x menos y al cuadrado. Ahora vamos a despejar, miren que vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0. Cuando delta x tiende a 0, pues solo este tiende a 0. Entonces la función nos va a quedar menos y al cuadrado menos 2y entre x menos y al cuadrado por x menos y al cuadrado. Es decir, bueno, puedo sacar un negativo 2 aquí, negativo 2y, y nos va a quedar y menos 1. Todo eso dividido entre x menos y al cuadrado al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, más adelante lo que vamos a hacer es calcularlo con las reglas de derivadas que hemos conocido en cálculo 1. Ok, ya de una forma más fácil, pues porque esto es un poco complicado, por no decirlo, un poco trillado, un poco difícil, digamos. O sea, sí hay que hacer cálculos, ¿verdad? Más que todo de álgebra, pero para nada a fines prácticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer después, ¿verdad? Vamos a calcular las derivadas de funciones usando teoremas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a dejar pendiente. Pero la finalidad es la misma, calcular derivadas parciales. Y vamos a ver unas pequeñas aplicaciones, ¿verdad? Donde vamos a usar esto, ¿no? Esto se puede usar en un montón de áreas como la química. La química hace mucho uso de derivadas parciales. O la física, la transferencia de calor, en problemas, por ejemplo, de transferencia de calor en ingeniería mecánica, ¿no? Así que nos vamos a quedar aquí, chicos. Y bueno, muchas gracias por su atención.